Más que todo, ¿verdad? En este parcial se ve todo lo que es, pues, los teoremas, las definiciones de muchos, ¿verdad? Muchas propiedades de los triángulos, específicamente, ¿verdad? Porque hemos hablado más que todo de los triángulos. En este caso, ¿verdad? En la clase anterior, ¿verdad? Del día martes, tuvimos un problemita ahí de conexión, pero estábamos hablando de la bisectriz y decíamos que la bisectriz, ¿verdad? De un ángulo, recordemos que el triángulo tiene tres ángulos y de estos tres ángulos, ¿verdad? Nosotros podemos trazar la bisectriz. La bisectriz es la línea o la recta o la semirrecta que corta o que convierte en dos ángulos, ¿verdad? Pues el ángulo original que ya nos dan en el ejercicio. Estamos viendo esa definición, ¿verdad? La bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen, dice, en el vértice y que divide el ángulo original o el ángulo completo del triángulo, ¿verdad? En dos ángulos de la misma medida, ¿verdad? Es como cortar por la mitad lo que nosotros tenemos o el vértice que tenemos, el ángulo, ¿verdad? Ahora, demostramos, ¿verdad? En esa parte que era pues la bisectriz, que se cortaba en un punto, que equidistaba, ¿verdad? A ambos puntos que estaban al lado. Ahora, recordemos que el triángulo tiene tres vértices, o sea que podemos trazar tres bisectrices de cualquiera de los triángulos. Y estas bisectrices, ¿verdad? Se unen o llegan a un solo punto. Y ese punto, ¿verdad? De concurrencia es el teorema 1.9 que está en el libro. Y dice, teorema 1.9, concurrencia de las bisectrices de un triángulo. Las bisectrices de un ángulo, de un triángulo, son concurrentes en un punto que equidista a los tres lados, o sea que está en medio, ¿verdad? Y que nosotros lo podemos encontrar casi a la misma distancia, ¿verdad? Ya puede ser en dos de sus vértices o solamente, ¿verdad? O puede ser en los tres o puede ser en dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, este punto que está aquí en medio, la bisectriz que yo he trazado de cada uno de los ángulos, pues es esta es una bisectriz, esa es la bisectriz del ángulo A, esta que está aquí es la bisectriz del ángulo B, esta otra que está aquí es la bisectriz del ángulo C. Miren, una vez que estas bisectrices se encuentran en un punto, ¿verdad? Este recibe un nombre que ya lo vamos a ver más adelante. Hemos estado viendo pues lo que son las mediatrices, las alturas, que todas estas concurren en un punto, ¿verdad? Que también pues indican algo, otro teorema, otra propiedad de los triángulos, ¿verdad? En el caso de las mediatrices es el circuncentro, de las alturas es el ortocentro, ¿verdad? Ahorita pues estamos viendo las bisectrices que vamos a ver cómo se llama ese punto de concurrencia. Ok, entonces siempre, ¿verdad? Cuando trazamos algo en un triángulo, comúnmente cuando lo trazamos, si el triángulo tiene tres ángulos, trazamos, ¿verdad? La bisectriz de los tres, estos van a concurrir en un punto en específico. Siempre, siempre. Ahora, veamos entonces la demostración. Vamos a completar esta demostración que yo he colocado aquí. Dice, en el triángulo ABC, CAI, le pusieron ya un nombre, ¿verdad? A mi punto de intersección, el que está en medio. Recordemos que cada vértice o cada punto que encontramos en un triángulo hay que colocarle una letra mayúscula para representarlo. En este caso, estamos representando con la letra I
al punto de concurrencia de todas las bisectrices. Bueno, sea ahí el punto de intersección de las bisectrices del ángulo BAC y del ángulo BCA. Veamos cuáles son estos ángulos. Siempre la letra que está en medio, cuando yo represento, ¿verdad? Por medio de letras, esto, A está en medio de las tres letras y C está en medio, ¿verdad? De la representación de las tres letras que me hacen un triángulo. La letra que va en medio representa el vértice. Entonces, en este caso, ¿verdad? Dice que el ángulo B, miren, después de B se va para A y luego para C. Esto es lo que me forma, pues, este ángulo que está aquí. Y aquí nos dicen, ¿verdad? Ahí están las tres rayitas que me dicen que este ángulo es congruente con este. O sea, tienen la misma medida. Tienen la misma medida. Y luego nos dicen, ¿verdad? Que la bisectriz del ángulo, voy a borrar ese que ya tengo. Que la bisectriz del ángulo B, C, A, este otro que tenemos aquí, que se forma a un lado, también, ¿verdad? Hemos trazado la bisectriz que corta en dos este ángulo y este ángulo de aquí es congruente a este otro que está aquí. Tienen la misma medida, ¿verdad? Son congruentes cuando tienen la misma medida, ¿verdad? No importa si no está uno a la par de otro, ¿verdad? Siempre y cuando tengan la misma medida, son congruentes. Ahora, tengo yo, ¿verdad?, que demostrar lo siguiente. Aquí lo único que hay que hacer, pues, es colocarle, pues, las partes que le faltan a esta demostración. Dice, AI, el segmento AI, ¿cuál es el segmento AI? Es este, del primer ángulo que nosotros nos dan, o sea, del ángulo BAC. Dice que es la bisectriz del ángulo BAC. Eso por hipótesis, ¿verdad? Eso por hipótesis. Muy bien. Yo la tengo ahí. Ahora, ¿cuál es la bisectriz? ¿Cuál es el segmento que representa la bisectriz del ángulo BAC? ¿Cuál creen ustedes que sea la bisectriz del ángulo BAC? ¿Qué letra representa? ¿Cuál creen ustedes que sea el segmento que representa a la bisectriz del ángulo BCA? Si ahí, esto que tengo en rojo, es la bisectriz del ángulo BAC, ¿cuál creen ustedes que sea el segmento que representa la bisectriz del otro ángulo, BCA? El ángulo CI. Correcto, el ángulo C, ¿verdad? El segmento que va desde el ángulo C hasta el punto I. Muy bien, entonces aquí yo lo que tengo que colocarle es eso, ¿verdad? El segmento C, I. El segmento CI es la bisectriz del ángulo BCA. Eso también por hipótesis, ¿verdad? Porque ya nos lo están dando en el problema desde el punto que nos dicen que el ángulo BAC, que tenemos ángulos BAC y BCA. Y en este caso, pues el punto 1 ya nos decía, ¿verdad? Que ahí era el segmento del primer ángulo y teníamos que encontrar cómo se llamaba el segmento que representaba la bisectriz del segundo ángulo. Ahora, dice el tercer paso, y equidista a los segmentos, dice AB y AC. Esto por la propiedad 1 de la bisectriz. Verifiquemos esto. Primero nosotros nos tenemos que ubicar en el dibujo que nos dan, ¿verdad?
Vamos a ver quién es el segmento AB. El segmento AB es este que está aquí. Entonces, y equidista, o sea que lo podemos encontrar, ¿verdad? A una cierta distancia de ese lado, miren, con las propiedades que nosotros pudimos demostrar la clase pasada, sabemos de que hay un punto que está en medio, que equidista, o sea que puede estar a una misma distancia de todos sus lados, ¿verdad? Cuando trazamos algún segmento dentro del triángulo. En este caso, pues las bisectrices. Muy bien, entonces por el paso 1 y la propiedad de la bisectriz, ¿verdad? Que esa también ya la demostramos en la clase pasada. Ahora, y equidista de AC. El segmento AC es este que está aquí. O sea, eran los lados como del primer ángulo, ¿verdad? Y esto por el paso 2 y también por la propiedad de bisectriz, ¿verdad? Porque estamos demostrando, estamos haciendo estamos haciendo la otra, como la contraparte, ¿verdad? Aquí necesitamos colocar el segmento A, B. Es como la contraparte, como decir de izquierda a derecha y luego digo de derecha a izquierda, ¿verdad? Y equidista de AB y AC, y equidista de AC y AB, y en el caso pues del último y equidista de AB y BC, ¿verdad? Es como una propiedad transitiva, lo que les estoy diciendo es como estar diciendo lo contrario a lo que ya tenemos, y esta sería por la propiedad de bisectriz. Propiedad de bisectriz. Ahí. Muy bien, una vez que yo ya tengo, ¿verdad? De esto que yo ya he dicho, de cuáles lados o de qué lados, ¿verdad? Del punto es equidistante, porque es equidistante a todos. Si observamos dónde podemos ver eso que sí es equidistante o no, es como trazando las alturas de ese punto a cada lado. En este caso sería este, miren, que va hacia el lado BA, este otro que va hacia el lado AC y este otro que va al lado BC. Miren, se forma como una Y. Se forma como una Y. Entonces, si observamos bien y minuciosamente, vamos pues a observar que los lados aparentemente tienen la misma medida, ¿verdad? Por eso, equidista de cualquiera de sus lados, o sea que si nosotros movemos ese punto, ¿verdad? Puede ser de que vaya cambiando un poco o se nos forme otro tipo de propiedad, otra recta dentro del triángulo, ¿verdad? Pero mientras se mantenga en ese punto que yo ya he encontrado, que es el punto de concurrencia de las bisectrices, donde chocan, donde se unen, donde se encuentran, yo ahí, ¿verdad? No tengo que hacer absolutamente nada, solamente demostrar lo que ya se me está dando, ¿verdad? Y por eso el paso 3, 4 y 5 tienen similitud, casi como que estoy hablando, ¿verdad? De los tres lados del triángulo y estoy hablando también de que equidistan, o sea, están a la misma distancia de los tres lados. Ese punto está a la misma distancia de los tres lados. Y bueno, ya la única bisectriz que nos faltaban. Si ya en el paso 1 teníamos que ahí representaba la bisectriz del primer ángulo, ¿verdad? Ahí representaba la bisectriz del primer ángulo. Encontramos el segmento CI que representaba el siguiente ángulo. ¿Cuál es la bisectriz que me falta? ¿Cuáles son las letras que representan a la última bisectriz que me falta? Sería de este ángulo, ¿verdad? ¿Qué letras representan al segmento que se convierte en bisectriz de ese ángulo? A ver, ¿lo pueden decir ustedes? A veces.
¿Cómo me dijo? ABC. Ese sería el ángulo, pero la bisectriz, ¿cuál es el segmento? Así como está AI, CI, ¿cuál sería en este caso el segmento o las letras que representan el segmento que falta? Ese sería del ángulo. Bueno, lo que me acaba de decir Emi, ¿verdad? Sería el ángulo, ¿verdad? El ángulo. Pero yo necesito saber las letras que representan el segmento de ese ángulo. BI. BI. Correcto, muy bien. Sería el segmento BI. En este caso, pues, es la bisectriz del ángulo, que ya lo dijeron anteriormente, del ángulo A, B, C. Está, ya lo hemos demostrado, ya hemos colocado los puntos que nos faltaban y entonces en este caso si observamos o trazamos en rojo la bisectriz que va desde B hasta I, podemos demostrar, ¿verdad?, que en este ángulo A, B, C, su punto o su bisectriz que corta en dos este ángulo, ¿verdad? Es la bisectriz BI, o sea, también va a dar al punto, ¿verdad? I, que es no es el centro, ¿verdad? Pero es el punto de concurrencia de las bisectrices. Muchas veces cuando trazamos estos segmentos, sí nos puede quedar, ¿verdad?, en el centro. Recordemos anteriormente, ¿verdad?, cuando mirábamos, cuando trazábamos las alturas. Según el tipo de triángulo, la altura puede estar fuera, ¿verdad? Puede estar dentro del triángulo y puede estar en los lados del triángulo o en uno de los vértices del triángulo, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros tenemos que observar primero qué tipo de triángulo es, ¿verdad? Para saber dónde va a quedar ese punto de concurrencia, ya sea de la bisectriz, ya sea de las mediatrices, ya sea de las alturas, que son las que hasta el momento hemos visto. Entonces, aquí queda demostrado, ¿verdad? En muchos libros nosotros vamos a encontrar que después de una demostración vamos a encontrar las letras L, Q, otra Q y una D. Comúnmente así aparece, ¿verdad? Y ustedes si ven a alguien que utiliza otro libro, que está en el mismo grado que ustedes, pero utiliza otro libro, y puede ser que ese libro, después de cada demostración, tenga estas siglas, L, Q, Q, D, ¿verdad? Que representa lo que quería demostrar, ¿verdad? Una vez que en eso ya terminamos de demostrar, yo puedo colocarle estas siglas, ¿verdad? Porque representan que ya no sigue, yo ya encontré lo que quería, ya no hay nada más que hacer, nada más que hacer. Bien, continuemos entonces. Muy bien, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Las mediatrices se reunían en un grupo que se llamaba circuncentro. La altura se reunían en un punto que se llamaba ortocentro. Ahora, las bisectrices se reúnen en un punto que llamamos incentro. En el caso de las bisectrices, nosotros podemos encontrar bisectrices internas y bisectrices externas. Recordemos que un triángulo tiene ángulos internos y tiene ángulos externos. Por los momentos, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos las bisectrices internas, esto se llama incentro. ¿Sí? Se llama incentro y llamamos incentro pues al punto de concurrencia de las bisectrices de los ángulos de un triángulo. Ese puntito que está ahí se llama incentro. Si nos pidieran trazar, ¿verdad?, las mediatrices, vamos a ver que esas mediatrices se reúnen en un punto o concurren en un punto que se llama circuncentro. Si nos
piden trazar la altura de cada tipo de triángulo que conocemos, vamos a ver que esa figura o esas alturas, perdón, se reúnen en un solo punto que se llama ortocentro. Con las bisectrices pasa igual, ¿verdad? Se unen en un punto que se llama incentro. Ya vamos a ver cómo se llama cuando las bisectrices están fuera. Entonces, para que no se les olvide, estamos viendo pues lo que es el incentro, que es el punto de concurrencia de las bisectrices de un triángulo. Muy bien, vamos a contestar, vamos a observar, en este caso, ¿verdad? Los tres triángulos que yo he hecho aquí, las tres figuras. En la primera, pues tengo el triángulo ABC, nada más el triángulo, no tiene absolutamente nada más, solo me aparece el triángulo por sí solo. Pero luego, ¿verdad? Me aparece una segunda figura. Esa es la figura número 1. Tengo el triángulo nada más por sí solo. Ahora, cuando yo extiendo o expando o hago más largo uno de los lados del triángulo, ¿verdad? Esto lo que va a ocasionar es formarme un ángulo externo. Fíjense, yo ya tengo A y B, pero extendí ese lado más allá y encontré, o yo le coloco, ¿verdad? Esto uno lo tiene que hacer. Si yo extiendo, expando un lado del triángulo, eso pues yo tengo que colocarle un punto, ¿verdad? No necesariamente donde termina, ¿verdad? Puedo colocarlo un poco antes, porque me indica, ¿verdad? Otro lado, pero nada más que sería un lado externo, aunque sea, ¿verdad? Como la expansión o lo que yo extendí de uno de los lados. Muy bien, una vez que yo ya tengo esto, puedo formar también o puedo trazar la línea BC. Y ya veo y observo que se me ha formado un ángulo, que sería este que está aquí. Aquí ya se me formó un ángulo. Este ángulo es externo. Todo esto, todo lo que esté aquí, ¿verdad? Le pertenece al triángulo. Ya estando afuera, ¿verdad? Recibe otro nombre dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Pues vengo yo y digo, bueno, este ángulo mide tanto, voy a sacarle su bisectriz, voy a encontrar el punto medio o donde se corta en dos este ángulo. Si midiera este ángulo, supongamos que este ángulo mide 160, una suposición, ¿verdad? No es que mide eso, 160. ¿Cuál sería la mitad de 160? ¿Cuál sería la mitad de 160? 160 entre 2. ¿Cuál sería la mitad de 160? Si todo el ángulo mide 160, si todo esto que está aquí midiera 160. Cuando yo trazo la bisectriz, ¿verdad? Se me corta en partes iguales. Vamos a aprender, ¿verdad? A trazar las bisectrices de un ángulo, ¿verdad? Pues con las herramientas, transportador, compás, ¿verdad? Regla, vamos a tratar de hacerlo. Ahora, en este caso, si todo el ángulo mide 160, la mitad de 160 es 80, ¿verdad? Yo lo puedo hacer así. Coloco un punto que llegue a la mitad, ¿verdad? Y trazo. Ya en esta parte yo he encontrado la bisectriz de mi ángulo externo. Anteriormente, pues estábamos viendo nada más los ángulos internos.
Ahora, si yo expando, si yo hago más largo uno de los lados, estos me forman pues otro tipo de ángulos, ¿verdad? Que se llaman externos. Y en este caso, pues yo he colocado así una, pues la medida así, nada más, ¿verdad? Supongo que este ángulo mide 160, la mitad de 160 es 80. O sea que este ángulo de aquí medirá 80 y este otro de aquí medirá 80. Si yo sumo esos dos ángulos me da 160, ¿verdad? Aunque no tenga la medida, yo puedo medirlo con un transportador, encontrar esa mitad y saber y poder identificar cuánto mide cada uno de los lados. Esto si nos están pidiendo pues un problema numérico, comúnmente en geometría, ¿verdad? Cuando estamos haciendo demostraciones no nos dan la medida de los ángulos porque no las necesitamos. Pero en otros problemas matemáticos, digamos, llámese cuando queremos encontrar la medida de un ángulo, cuando queremos saber cuánto mide determinado ángulo externo o interno, ¿verdad? Nosotros venimos, lo medimos con el transportador, identificamos dónde queda cada uno de los lados y luego una vez identificado, yo pues mido, ¿verdad? Lo mido y ya sé cuánto es el valor de determinado ángulo, ¿verdad? Pero cuando demostramos no se nos da la medida, ¿verdad? Porque no la necesitamos. Comúnmente lo que necesitamos nosotros es, pues, cómo se llama el ángulo, cuánto, si extendimos un ángulo, qué letra representó ese lado, cómo se llama ese lado, si trazamos una bisectriz, desde qué ángulo lo hicimos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso sería en el triángulo 2. Ahora, en el triángulo 3, el último que está aquí, ¿verdad? Yo lo que hice fue colocar un punto de concurrencia, en este caso, tracé la bisectriz y dije, no, pues en la bisectriz en algún momento esto se encuentra en un punto. Vamos a colocar eso. Se encuentra en un punto. Y este punto vamos a llamarlo E, que es este que está aquí. Una vez que yo ya tracé, lo estoy haciendo en el 2 para que ustedes vean lo que hicieron en el tercer triángulo, ¿verdad? Llamé a ese punto E. Bueno, digo yo, voy a empezar a trazar la bisectriz que va de C, del ángulo C, del ángulo externo C, hacia el punto E. Esto yo lo puedo hacer, ¿verdad? Para encontrar como dónde se encuentran las bisectrices del triángulo. Porque mire, yo extendí o expandí este lado. Yo puedo extender o expandir este otro que está aquí. ¿Sí? Y lo puedo hacer con el otro, ¿verdad? Dependiendo el que necesite. Porque hay lados que no voy a necesitar para trazar las bisectrices externas, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de hacerlo. Ok. En esta parte decimos, bueno, que ya encontramos el punto E, ya como por aquí, que era como un punto en la bisectriz, ¿verdad? Del otro ángulo. Entonces, si yo vengo, trazo, ¿verdad? Con medidas la bisectriz del ángulo externo C, esto quiere decir que yo me voy a encontrar en un punto estas dos bisectrices. Esta que estoy trazando ahorita era la bisectriz del ejercicio anterior. La que tracé hace un ratito es la bisectriz del ángulo externo C, ¿verdad? Y como yo extendí el ángulo C, como yo extendí el ángulo C, yo puedo colocarle, ¿verdad? Una letra al ángulo C, por eso aparece esta Q aquí, ¿ven? Como lo extendí,
automáticamente, ¿verdad? Se me forma la letra Q. Tengo que ir así por orden, ¿verdad? Alfabético, que no se les olvide. Si utilizo la A, pues el ángulo que sigue, el B, el C. En este caso, pues aquí tenía las letras A, B, C. Yo pude haber continuado A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? En orden alfabético. No, no, y si en algún dado caso, digamos, yo ya utilicé para representar el triángulo ABC, y como en este caso empecé a encontrar puntos externos, yo puedo colocar, ¿verdad? Siempre en secuencia P, Q, R, S, T, ¿verdad? Las letras que yo necesite, si veo que son necesarias, ¿verdad? Y si quiero saber cuáles son los puntos externos e internos, o la diferencia entre ellos. Entonces, una vez que yo ya tengo ese punto E, ¿verdad? Y que tracé las bisectrices de los ángulos externos, concurren en este punto. Ahora, podemos hacernos la pregunta. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les dije que se llamaban los ángulos? P, identifiquemos primero los ángulos, ¿verdad? Yo se los puedo trazar aquí. ¿Cómo se llaman los ángulos? P, B, C. Y el ángulo Q, C, B. ¿Cómo se llaman estos ángulos? ¿Cómo les dije que se llamaban estos ángulos que estaban afuera del triángulo? ¿Ángulos qué? ¿Cómo les dije que se llamaban? Los ángulos que hacemos o los ángulos que graficamos fuera del triángulo, ¿cómo se llaman? Se llaman ángulos externos, que no se les olvide, que no se les olvide. Son ángulos externos. Ahora, ¿cómo se llaman estos rayos? El mismo color, voy a hacerlo de este color, para que se mire bien. Tengo aquí los siguientes segmentos, BE y CE. ¿Cómo se llama esto que yo estoy trazando en verde? ¿Cómo se llaman esos segmentos? Lo estamos viendo ahorita. ¿Alguien lo sabe? O pregunto, a ver si alguien sabe cómo se llama. Vamos a ver. Marlon, ¿sabe cómo se llaman esos puntos o esos segmentos que yo tracé en verde, en color verde? La verdad no, ¿Cómo me dijo? la verdad no le digo. Los puntos, estamos hablando de ellos. Es el tema de este día. Bianca, ¿sabe cómo se llaman esos segmentos que yo tracé en verde? No, mi. Uh-huh. ¿Es cierto? ¿Sabe cómo se llaman los segmentos que yo tracé en verde? No, Como son los que están viendo ahorita. María Julia, ¿sabe usted cómo se llaman los segmentos que tracé en verde? Esos son lados iguales para mí. Ah, pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman en específico? Tienen un nombre. Y lo estamos viendo ahorita. Que es el que... BS, Ajá. BS. Ese sería el nombre de uno de los lados, pero los que están en verde, yo les acabo de dar un nombre y es el tema que estamos viendo este día, se llaman Ah, bisectrices.
Porque están cortando, miren, están cortando el ángulo en dos partes iguales. Los ángulos P, B, C se llaman ángulos externos. Y el ángulo QCB también es otro ángulo externo, ¿verdad? Yo puedo dibujar, según la necesidad, varios ángulos externos. Que no se les olviden esa parte que las líneas que yo acabo de trazar en verde son bisectrices, porque están cortando en dos partes iguales mi ángulo. No se les olvide que de eso estamos